Hola a todos, yo soy Carla y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como pudieron leer en el título de este video, el día de hoy me van a acompañar en el comeback de mis faves. Porque sí, hoy día tienen comeback después de... ¿Cuántos años? Porque se fueron a servicio militar y toda la cosa. Pero el día de hoy tienen comeback. Así que me van a acompañar a madrugar y van a ver cómo reacciono. Les voy a contar un poquito como acerca de toda mi historia con el fanatismo con estos chicos. De verdad, quédense a ver este video, por favor. Son las 2:44. Así que vamos a platicar un poco para hacer tiempo porque a las 5 ya empieza el live previo al estreno del Envy. Como pueden ver, aquí tengo el lightstick. Ahora les voy a hablar como de la mercancía que tengo, algunos tips para que ustedes puedan encontrar los álbumes más fácil, Para que no lo estafen. cosas así. Pero bueno, vamos a esperar. Ahora viene Charla con Carla. Vean allá atrás. Mi vías, my bias. No sé cómo se dice vías, bias. En los comentarios pónganlo. Pero bueno, les voy a mostrar ahora. Este es el lightstick. No le pongo las pilas porque Tip. cuando tengan un lightstick y lo quieran guardar, no lo guarden con las pilas porque ahí como que creo que se oxida. Esta cosita se oxida, así que ese es el primer tip si tienen un lightstick. Lo compré hace poco, así que lo vamos a estrenar por primera vez el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar con el box. Mientras les cuento como un poquito de la historia, todo eso. Bueno, aquí tengo el primer álbum. Lo conseguí en una tienda de Instagram que ustedes como que... Depende, si ustedes quieren coleccionar álbumes y ya no les importa que estén abiertos, vean en las tiendas de Instagram o por Facebook. En Marketplace, porque ahí siempre tienen buena oferta de álbumes. A un buen precio. Y esto lo conseguí, me costó un poco caro. El precio estaba un poco elevado, pero venía firmado. Y yo dije... Yo lo necesito, lo tengo que tener en mis manos. Así que lo compré. Bueno, a estos chicos los conocí como al 2018. Final del 2018 fue como que justo cuando estaba teniendo mi recaída. La cabeza, de verdad me sentía muy mal, me sentía como sola. Sentía que no... Me sentía una persona muy tóxica, guys. Era como... No les voy a contar tanta la historia en profundidad, pero me sentía muy mal. Llegaron de casualidad, yo no tenía planeado tampoco que me gustara un grupo porque ya tenía mi otro grupo favorito. Y llegó así de la nada. Mi salvación, de verdad. Gracias a ellos soy lo que soy ahora, estoy aquí. Tengo esta personalidad porque antes no podía ser yo misma, pero gracias a ellos lo logré. Así que de verdad me cambiaron la vida y les tengo un cariño infinito, así como si fueran mis amigos cercanos. Como si fueran mis familiares. Los quiero a cada uno, los amo demasiado. Sus personalidades, sus voces, de verdad que los admiro demasiado como son. Y sus voces, de verdad, sus voces son demasiado preciosas, son demasiado únicas. Y creo que eso los caracteriza demasiado. No sé cómo expresarme muy bien, pero entiendan que son muy importantes para mí. De verdad es como si me siento mal un día, Y me pasó. solo con ver un video, escuchar su voz, me puedo relajar o me siento mucho mejor. Es como mi medicina. Así, de verdad. Como una conexión muy linda, de verdad. ¿Se imaginan ver esto? Chicos, los amo demasiado. Y sí, a estos 7 chicos, no 6. Bueno, este es como... Lo que no me gusta de este álbum es que es como medio... No sé, como débil la tapa. Pero en sí la música es muy buena. Y este también me gusta demasiado. Si van a comprar un álbum, de verdad les juro que la calidad al escucharlo de disco se escucha demasiado distinto a cuando lo escuchas con los audífonos y todo eso. Como que se escucha demasiado distinto los sonidos. Y las voces... Este fue el primer álbum que me compré. Tengo los 2 últimos álbumes, que también me encanta demasiado. Ahora sí les voy a contar un mini story time. Este que ven aquí, no sé si se nota, pero dice B2B for you. Bueno, La cosa es que no me van a creer. y lo peor es que no tengo pruebas para comprobárselo. Ya, les voy a contar mejor, para que entiendan. La cosa es que yo un día estaba en Twitter y yo vi como que decía... Les voy a poner la captura por aquí. Entonces yo como, yo quiero participar en esto de verdad. Me fui a bañar así con el pensamiento de... ¿Qué nombre mando? ¿Qué hago? Entonces, en la ducha, se me ocurrió varios nombres, es que no me acuerdo muy bien, pero entre uno de esos estaba este. También les voy a dejar la captura del traductor, porque lo mandé con traductor, la explicación, así, muy mala explicación, y la mandé. Y le dije a la Connie así como... Oye, Connie, mira, ¿te gusta este nombre? Lo mandé, no sé qué va a pasar, tal vez lo elijan, tal vez no. Esa es la cosa, es que pasaron los días y yo me olvidé completamente. Hasta que un día estaba en clases y me llegó la notificación de un video de YouTube. Y yo... rápidamente entré al video y adivinen qué nombre habían escogido. Sí, este. Lo peor es que no tengo como otras pruebas, solo tengo la captura del tweet que Cube había dicho así como ayuden, no sé qué. Y tengo la captura de lo que le mandé a ellos. Y esa es la única prueba que tengo. Pero sí, este nombre es mío. Es mío, yo lo mandé. ¿Qué es esto? No entiendo, Carla, ¿qué es esto? Este
chico de allá atrás me respondió un tweet. Y tú dices, ¿cómo fue? Les juro que yo no me lo esperaba. Este chico igual es como bien activo en Twitter. O sea, antes le respondía a bastante fans y yo como... me gustaría que también algún día me respondiera. Me gusta demasiado este chico. Yo un día normal hice un edit, lo subí a Twitter y me fui a dormir. Y les juro por Dios que al día siguiente me desperté y con el teléfono vi así. Entonces veo y tenía lleno de notificaciones en el Twitter. Lleno. Y yo como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo revisé y estaba esto, o sea, el tweet respondió yo como, de verdad, yo quería llorar. Y pasó otras 2 veces más que me retuiteó y también vio mi historia en Instagram, así que me noticiaron. Y de verdad nunca pierdan la esperanza, así que primero vean si es activo. Y si es activo, traten de tuitear lo que sea, o en Weavers, en las redes sociales que ustedes crean que él es activo y que es posible que le responda. Ya, hagan lo que sea, un edit, pongan lo primero que se les cruce a la mente o que ustedes sepan que es de su gusto, del idol. Que les va a responder. Por ahí les mostré mis álbumes. Igual de a poquito voy coleccionando y tengo una lista de los álbumes que me faltan por comprar. También si quieren coleccionar álbumes, como ya lo dije anteriormente, les recomiendo que tengan como una cuenta en Instagram o también les sirve en Twitter, ya que las fanbases también hacen pedidos de los álbumes y a veces salen más económicos. De verdad se lo recomiendo al 100%. De hecho, todos los álbumes, los últimos álbumes que he comprado, este Lightstick, se lo compré a una mutual, pero sí los recomiendo porque se ahorran un poco más de dinero. Bueno, ahora sí les traigo una actualización más tarde. Bueno, y desde ya les quiero pedir perdón porque probablemente se me va a correr el maquillaje, no sé si me veo, pero les pido una disculpa porque de verdad cuando se trata de... soy muy sensible, así que no sé qué va a pasar, cómo voy a reaccionar. Yo voy a dejar fluir mi emoción de verdad. Así que les pido una disculpa si después me veo muy destrozada porque obviamente no voy a dormir. Así que eso, por mientras voy a escuchar música. Voy a escuchar música para pasar el tiempo y eso. Ok, el live ya empezó, o sea, para la prensa aún hay que esperar hasta las 5. Pero ya salieron las fotos, se ve demasiado lindo. Ay, no se alcanzan a ver, se ve muy lindo, de verdad. Ay, estoy muy nerviosa, sí, estoy temblando de verdad. Pero se ve tan lindo. What you wanna be? I wanna be an outsider. 난 누가 닦고 싶지 않아 an outsider. Me acaba de salir la publicidad y ya va a empezar. Ahí está. Acabo de terminar el live y ya son las 5 de la mañana con 56 minutos, o sea, quedan 4 minutos para que empiece el envío. Estoy demasiado emocionada. Ok, ya me voy a controlar, pero ahora sí me voy a preparar un poquito mentalmente y les grabo. Ok, ya, voy a entrar al link y lo voy a disfrutar. Ya empezó. 수많은 날들이 문득 생각이 나죠. 그때 즐겨 듣던 노래 하나씩 꺼내보죠. 그래 그가 운 노래 내 맘은 여전히 아직 너야. 괜찮다고 위로된 노래 같이 불렀었던 처음 본 순간부터 너 없이는 안 된다던 노래 해를 몇 번을 넘겨도 우리 아름답고 아팠던 노래 Yeah, I love the pain, beautiful pain 아직 너에게 나를 위해서는 노래 계속 부를게 심한 나는 날까지 멈추지 않을래 이 추억 여기서는 멈춰 노래를 계속해서 이어져 As long as we keep singing there's no end to our songs hey. 지친 하루의 끝에 너를 안아줄 이 노래
Ay. La canción está hermosa, de verdad. No quería que me viera llorar, pero está hermosa. Como que me llegó. Estoy temblando, de verdad. Estoy así. Tal vez me encuentro una estúpida por llorar, pero dijeron que la canción era como súper significativa y de verdad me llegó. No se rían de mí, por favor. Las referencias, de verdad. Las voces me encantaron, de verdad. Amo demasiado sus voces, de verdad, de verdad, de verdad. No tengo de verdad palabras para expresar cómo me siento. Ay, no sé, estoy feliz, pero como que hace falta alguien ahí en el video, me da mucha pena eso. Me encantaron, de verdad, se me puso hasta la piel de gallina escuchar, siempre me pasa eso. Ay, no quería que me vean así, perdónenme. Y siento que ustedes no van a entender por qué, como que me emociona tanto, pero de verdad, lo admiro demasiado. Todas las canciones de este álbum las escribieron ellos, así que tiene de verdad mucho significado. Ahora voy a hacer stream, pero quiero escuchar las demás canciones que las van a subir. Me voy a calmar un poco porque tengo penita, de verdad. Pero se supone que este es un comeback especial de los 10 años, pero se supone que tenían que estar los 7 juntos, así que eso son muchas emociones que tengo encontradas. Discúlpenme, de verdad, perdón. Quiero que les actualice un ratito más porque estoy como muy emocionada, como que no puedo ni hablar. Bueno, ya me calmé un poquito. No he escuchado aún las canciones, pero no sé, tengo algo aquí en el pechito, ¿verdad? Mi corazoncito, como que una espinita que duele. Usted que está viendo este video me va a encontrar un poco ridícula por llorar, pero es que creo que nadie va a entender, o tal vez alguna persona que le haya pasado eso con su fab va a entender lo que siento, probablemente. Y son como las 7 y tanto. Voy a hablar un poquito bajo porque no quiero que me escuche mi mamá. Mi maquillaje está muy corrido, de verdad. Estoy cansada un poco, pero estoy haciendo aquí stream. De verdad las canciones están muy lindas, de verdad me llegaron así al corazón. La letra estaba preciosa, de verdad. Creo que mi sueño sí sería escucharlas en vivo, las canciones. Porque, uy, los tonos altos que hicieron en las canciones. Las voces, de verdad. Que eso, tal vez ahora voy a quedarme despierta, o sea, obviamente haciendo stream, y a las 10 empieza el programa de la radio, así que ahí vamos a escucharlos. Pero ánimo, Carla, ustedes no hagan esto porque no. Yo lo hago porque no sé que no puedo dormir por lo ansiosa que está, pero si quieren esperar un comeback, duerman, pongan alarma y se despiertan. No se queden, no se queden despiertas así como yo. No lo hagan, no lo hagan. Pero bueno, nos vemos. Bueno, al final me quedé sin maquillaje. Como pueden ver, ya son las 9:11. Bueno, las visitas van súper bien. Estamos haciendo stream. Y creo que dejaré el video por acá. No grabaré cuando escuche el programa de radio porque siento que puede que se va a hacer muy largo el video. Entonces por eso, más que nada. Gracias por acompañarme en este comeback. Perdónenme si me vi muy estúpida, muy ridícula. Estoy contenta ahora. Es un sentimiento lindo. Estoy muerta de sueño, perdónenme. Pero aquí estamos haciendo stream de la canción. Ya, pero ahora sí, gracias. De verdad les agradezco un montón por haberme acompañado esta noche, este día, no sé, cuando lo estarán viendo el video. Pero muchas gracias por acompañarme. De verdad, se sintió muy lindo su compañía. Y eso, gracias por todo, de verdad. Te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y comentes cualquier cosita. Activa la campanita para que YouTube... Perdóname que estoy muy paso. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que vamos a subir un nuevo video con la Connie. Así que yo YouTube la activo. Bueno, puedes seguirme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí. No puedo ni siquiera mantener los ojos abiertos de sueño. Pero eso, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, con esto me despido, Carla, Connie. Y con esto me despido, Carla fuera. Adiós.